Data Factory, una visión centralizada y unificada de los datos. Estará a cargo de Javier Barreiro, CEO de Yugo Dama Uruguay. Buenos días para todos. Muchas gracias, Reniec. Muchas gracias, Vid, por la invitación. Bueno, esto que comentó el presentador es en Uruguay. Faltó, creo, ese dato. En mi vida anterior fui director de tecnología en la Agencia de Gobierno Digital, donde me tocó estar involucrado en esas estrategias de datos, de inteligencia artificial, de interoperabilidad en aquel momento. El título es un poco largo y me tomé la licencia de, en esta primera parte, en enfocarme más que nada en la segunda parte de la oración, en conversar sobre cómo generar una visión centralizada y unificada de los datos a nivel de administración pública, a nivel del Estado y desde una perspectiva de estrategia, de diseño organizacional y también de implementación. Levanten la mano quienes alguna vez jugaron a ese juego o lo conocen. Son unos cuantos. Para los que no lo jugaron o no lo conocen, es un juego donde este niño, cada vez que aparece una figura por ahí abajo, le pega, ¿no? Le pega para obtener la mayor cantidad de puntos posibles, ¿sí? Y van saliendo figuras y le voy pegando para así que ese tablero logre la mayor puntuación. Varias veces, a veces aparecen dos cosas al mismo tiempo y le pego 1, 2, 3 y 4 veces. Esto que muchos de nosotros lo jugamos, también tenemos situaciones similares con los datos en las organizaciones y también con los datos en la administración pública. ¿Por qué no? Ayer ya nos comentaban, César, de la historia de interoperabilidad de la administración pública. Hace varios años que venimos trabajando de esto. Surgió el tema y trabajamos sobre él. Luego hablamos de metadatos y le pusimos foco a desarrollar metadatos a la administración pública para poder esa integración, esa interoperabilidad, llevarla a otro nivel y poder entendernos de mejor manera. Después, más adelante, le pusimos foco a datos abiertos, ¿sí? Y empezamos a publicar en portales datos en distintos niveles de madurez para permitir aspectos de transparencia, pero también para potenciar el uso de datos por otros actores dentro del país. Apareció la privacidad y trabajamos también sobre eso, generando políticas, estrategias y levantando los niveles de madurez de cómo gestionamos los datos en la administración pública. Y como eso, seguridad de la información, pero también podría hablar de blockchain, de analítica, de big data, de data lakes, de anonimizar datos, de generar datos sintéticos, de empezar a explotar modelos de machine learning y, por supuesto, ahora de usar IA generativa, ¿sí? Y como ese niño, le pegamos a todas ellas para lograr ese objetivo. Muchas veces nos cansamos y no le ponemos foco a quizás cosas relevantes. ¿Está mal trabajar en esto? No, es necesario y obviamente tenemos que ponerle el punto y la atención que eso requiere, pero quizás esa actividad transaccional de lograr los puntos de esa cosa particular no nos permite ponerle foco a otros aspectos. Y esa actividad quizás empezó a generar que diferentes políticas en esas temáticas se hayan ido generando de manera fragmentada, ¿sí? Políticas de protección de datos, de privacidad, de IA, de datos abiertos, y así podríamos hablar de un montón. Esa fragmentación con la que la fuimos generando nos fue evitando tener una visión centralizada y unificada a nivel interinstitucional, a nivel transversal de esas políticas. Entonces, el primer punto que quería poner sobre la mesa era esa necesidad de darle una visión holística y sistémica a todos estos puntos. Generar también una estrategia a nivel del Estado que vea todos estos aspectos de los datos y cómo usamos los datos en la administración pública de manera unificada, centralizada y coordinada. La mala noticia es que para esto no vamos a encontrar ninguna receta,
No hay una sola forma de hacerlo, porque los puntos de partida en la administración pública son bien diferentes para cada uno de nosotros. ¿Sí? Los puntos de partida, las capacidades, las necesidades, incluso las expectativas y lo que estamos persiguiendo para cada uno de ellos. Pero sí, en este aspecto hay un montón de inspiraciones que pueden encontrar para transitar ese camino. ¿Sí? Pueden encontrar, bueno, en Uruguay, una iniciativa que se trabajó llamada Datos 360, que apunta para aquí. Pueden encontrar modelos, como pueden ser los de DAMA, Data Management, es una organización similar al PMI en gestión de proyectos, pero apuntada en datos, que también da lineamientos sobre cómo se trabaja la gestión de datos de manera holística. En particular en Chile, por ejemplo, están trabajando en una evolución, una adopción del modelo con una mirada de la administración pública, ¿sí? Que también es un elemento interesante para darle una mirada global a estos aspectos. Hay en España un trabajo súper interesante también en normativa relacionada a la temática, en gestión, gobernanza de datos y calidad, con normas publicadas. El BID ha trabajado muchísimo en esto, también, por ejemplo, generando herramientas para trabajar el nivel de madurez y el estado de situación de los datos en las instituciones públicas. Y como esto, poder encontrar varias más que pueden ayudar desde el lugar donde ustedes están y del lugar a donde quieren llegar, de cómo ir construyendo esa mirada centralizada, unificada, transversal de los datos dentro de las organizaciones y también en el Estado. Mira, encontraba ayer, conversando con gente de la Superintendencia del Mercado de Valores, el apoyo, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno Digital en temas de datos. ¿Sí? Y me encontraba la creación hace no mucho tiempo del Centro de Datos, Centro Nacional de Datos, que entiendo que está también trabajando en estos aspectos. ¿No quiere? Ahí quiso. Bien, esa mirada centralizada y unificada, más transversal e institucional, también se puede mirar para adentro de una organización, ¿sí? Donde muchas veces las áreas de tecnología y de negocio se ven como están ahí, dos áreas disjuntas, ¿sí? Que si incluso ayer conversábamos en una de las mesas técnicas, lo poníamos desde la perspectiva de quiénes son dueños de las aplicaciones, ¿sí? El área de negocio habla de qué es tecnología, el área de tecnología dice no, el dueño es negocio, y eso genera muchas veces un diálogo que, no digo que no conduce a nada, pero genera fricciones, bastantes fricciones en el proceso. Muchas veces confundimos también datos con tecnologías de la información. Como los sistemas generan datos, decimos que los dueños de los datos son los que están en tecnología, porque ese sistema que tiene ahí es de él. ¿Sí? Esa mirada también fragmenta y no conduce a generar una mirada unificada, centralizada, transversal de los datos. Surgen ahí entonces los datos como una excusa, ¿sí? O como una buena razón también para trabajar de manera más unida. Ese color púrpura, morado, no sé, ya no sabría qué decirle, de la mezcla del rojo y el azul tiene que ver con eso, ¿no? De los datos como una razón para que las áreas de negocio y tecnología trabajen juntas en cómo gestionar, cómo gobernar los datos en cada una de las organizaciones. Ahí aparecen roles claves, ¿sí? Roles que gestionan datos, que suelen hacer ese nexo entre los dos mundos, el mundo del negocio y el mundo de la tecnología. ¿Existe un diseño organizacional que sea único para esto? No. Incluso desde la evolución, desde cómo queremos ir avanzando, vamos a precisar decisiones que nos permitan ser flexibles e ir evolucionando hacia ese lugar. Podemos encontrar organizaciones que centralizan esas capacidades de datos dentro de la organización, algunas que los federan, otras que los distribuyen y otras que manejan escenarios híbridos para esa estructura dentro de la organización. ¿Qué tenemos que atender? Los objetivos y, por supuesto, la cultura que cada organización tiene en esas decisiones de la definición. Nadie arranca desde cero, ¿sí? El proceso de ir generando esta organización ya está corriendo en varias de las organizaciones, sea implícita o explícitamente. Entonces,
identificar quiénes hoy están haciendo trabajos alrededor de los datos es de los puntos que ayuda a empezar este proceso a ser trabajado. Reconocer esas personas que están haciendo cosas hoy, ya sea de manera formal o informal, involucrarlas es el primer paso para empezar a caminar hacia ese lugar. Identificar las prácticas que utilizamos en gestión de datos, que seguramente en todas las organizaciones están sucediendo, es otro camino para hacer. Y elaborar un plan que acompañe esas oportunidades va a ir llevando hacia ese lugar. Esa organización informal siempre existe, siempre está presente, ¿sí? Entender quiénes son las personas, quién crea datos, quién los gestiona, quién trabaja en la calidad de los datos, quién es el dueño de esos datos, ¿sí? Quién tiene funciones asignadas formalmente y quiénes no. ¿Qué roles adicionales precisamos crear en ese proceso? Son algunas de las preguntas que nos pueden ayudar a reconocer esa organización informal para, en paralelo, ir creando un marco de referencia que apoye, sistematice, formalice ese proceso de gestión y gobernanza de datos dentro de una organización, que debe estar siempre alineado con el modelo operativo, no descolgado de cómo trabajamos hoy, para que de esa manera el proceso fluya de la mejor manera posible. ¿Qué roles, responsabilidades, procesos de toma de decisiones tenemos que fortalecer, crear, modificar? Son parte de los puntos claves que necesitamos poner el foco en ese proceso de trabajar en el diseño organizacional orientado a datos. Con una perspectiva de evolución, siempre de evolución y no de revolución. Las estrategias de implantación de procesos de gestión y gobernanza de datos que llevan ese camino suelen generar mejores resultados. ¿Sí? No es tirar y arrancar de vuelta, venir a romper todo, sino acompañar, como les comentaba, lo que ya existe, y eso va a generar menor fricción y seguramente mayor acompañamiento de los involucrados en el proceso. Además, con una mirada de los objetivos de la organización, de los objetivos de negocio, una evolución cinchada, tirada, motivada por objetivos particulares de negocio. Es muy difícil un día en una organización decir quiero trabajar calidad de datos y empezar a trabajarlo. Solo con esa mirada. ¿Por qué? Porque me van a preguntar ¿por qué? ¿Qué presupuesto? ¿Para qué? ¿Qué objetivos queremos lograr? Ahora, si lo que queremos mejorar es la fiabilidad de la fecha de nacimiento en mi base de datos, ¿sí? Para tener mayor confianza en ese dato, eso ya luce diferente. Y con ese objetivo de negocio puesto, seguramente podremos trabajar en todo lo demás que hace a la gestión y la gobernanza de datos. Trabajarlo de una perspectiva de objetivos de negocio hace que la forma de llevarlo adelante va a ir evolucionando de mejor manera. Y lo mismo si lo miramos desde el diseño organizacional. Buscar motivadores de negocio que hagan que la estructura empiece a cambiar. Identificarlos, ver quiénes son las personas que tienen que estar siendo parte de la estrategia de ese nuevo paso en el diseño de la organización, generar el plan necesario para llevarlo adelante, involucrando a las personas, dividir tareas y responsabilidades para cada uno de ellos, y sobre ese plan ejecutado ir iterando en el diseño de la organización y en el modelo de la organización para ir trabajando. Esta misma estrategia, que nos ha dado muchos resultados en procesos de gestión y gobernanza de datos, la podemos aplicar al diseño de la organización, pero también a la implantación de los modelos de gestión de datos en cada una de las organizaciones. Aparecen, por lo general, la figura de un responsable de datos, ¿sí? Que, como les decía hoy, de vuelta puede tomar varios sabores, de quizás un comité de dirección que también impulse la iniciativa, por lo general formado por tomadores de decisiones, y ese apoyo de la alta dirección siempre es clave para esto, pero que luego tiene que permear al resto de la organización. Ese responsable de datos va a ser quien se va a poner el gorro de buscar cuáles son las oportunidades para crear valor a la organización a partir de los datos y de esa manera darle una mirada estratégica al proceso de adopción y de implementación. Va a liderar
los procesos, las prácticas, los comportamientos, va a buscar sinergia entre las áreas de negocio y tecnología para que estos aspectos fluyan y se vayan mejorando y vayan avanzando dentro de la forma de trabajo. Les pregunto ahora qué ven ahí, en esa foto. Eso se va a caer, dicen por acá. Bueno, yo ahí veo a alguien que tuvo una necesidad de negocio y la cumplió. Necesitaba una casa con un piso y la hizo. Y ahí está. Y está viviendo ahí adentro. Y seguramente su objetivo de vivienda está satisfecho. Ahora, ¿qué pasa si queremos poner otro piso arriba de eso? ¿Sí? Y ahí van a pasar varias cosas. La primera es decir, bueno, saquemos esos neumáticos de allí y vayamos poniendo los cimientos como tendríamos que haberlo puesto el día 1. Y es un camino. Quizás sea más caro, ¿no?, de hacerlo ahora que haberlo hecho antes. La otra alternativa es no hacer nada. Bueno, así, esto estaba diseñado para que sea de esta manera, y si alguien ahora me pide un segundo piso, voy a decir, no se puede hacer, señores. Este no fue lo que me pediste antes, y acá me quedé. Es otra decisión. La tercera, bueno, vemos qué pasa. Vayamos poniendo de a poquito, y si aguanta, vamos poniendo un poquito más, y si no aguanta, bueno, no aguantó. ¿Qué vamos a hacer? Y esto, que lo miramos desde la ingeniería estructural, seguramente pase lo mismo con las iniciativas de datos en las organizaciones, y es posible que lo hayan vivido. Quiero ahora levantar el nivel de madurez, ¿no? Quiero explotar los datos haciendo uso de Machine Learning, explotando mejor en aquellas organizaciones que tienen más cosas de Internet de las cosas, grandes volúmenes de datos para explotar. Quiero generar modelos que me permitan predecir. Todo eso súper sexy que está ahí arriba del iceberg y lo que todos nos gusta trabajar, es divertido, suena muy bien, pero requiere de la parte menos sexy de todo este mundo, ¿no? Antes decía lo divertido y lo aburrido, pero si decíamos aburrido, nadie lo iba a hacer. Sexy, no sexy, suena un poco mejor. Y de esto también hay que trabajar, para que lo de arriba, lo del iceberg, lo que todos vemos, lo que más luce, lo que más vende, se pueda hacer de una mejor manera, se pueda poner un piso arriba del otro sin que se rompa todo. Va a ser necesario también trabajar en estos aspectos que suelen estar abajo del agua, que suelen no verse, ¿sí?, que son aspectos de arquitectura de datos, de calidad, de seguridad, me quedo 2 veces. Trabajar en datos maestros, datos transaccionales, definiciones de metadatos, identificar el ciclo de vida de los datos en la organización, quiénes son los dueños, a quién puede acceder, cuándo los tengo que purgar, cuándo me los quedo, ¿sí? Trabajar en aspectos de gestión y gobernanza de datos. Sin eso es difícil llevar adelante. Me comentaban que estaban trabajando, por ejemplo, en un proyecto de cómo explotar de mejor manera bases de datos patronímicos, de datos de identificación y de datos de registro. Dos bases de datos que hoy están de manera independiente en RENIEC siendo explotadas, con algunas formas de tratar de cruzar esos datos. Cómo dar el siguiente paso, ¿sí?, de unificar esa información, es a lo que requiere mucho de esto, mucho de pensar en lo que está abajo del iceberg. La primera parte de la frase puede tener que ver con esto: estrategias de Data Factory para unificar bases de datos y de esa manera trabajar de mejor manera lo que está arriba del agua, de lo que se ve mejor en esa punta del iceberg. Entonces, para ir cerrando, esa visión centralizada y unificada, por un lado, de la política y la estrategia, de manera transversal y global, en la administración pública y también dentro de una organización. Por otro lado, en las estructuras y capacidades que tenemos como organización para llevar adelante estos tipos de iniciativas. Y por último, en aspectos de gestión y gobernanza de datos, para que lo que vamos haciendo sea sustentable y vaya generando cada vez una mayor cultura del uso y la explotación de datos dentro de la organización, y que esto se haga de una manera efectiva y eficiente.
Muchas gracias por su tiempo y continuamos con el panel. Invitamos al señor Miguel Martínez, jefe de la Unidad de Ingeniería de Software de RENIEC. Fuerte aplauso para él, por favor, coordinador de proyectos TIC en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, gerente de Sistemas y Tecnología de la Información en Bureau Veritas, subgerente de Sistemas de Ingredion Perú, jefe corporativo de Sistemas en Corporación Custer y jefe de proyecto de Sistemas en la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONACEF. Nuestro siguiente invitado, el señor Jaime Honores, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información del RENIEC. El señor Honores posee amplia experiencia en el sector público y privado, con 30 años de trayectoria profesional basada en la gestión de oficinas de estadística e informática y o telecomunicaciones. Y para cerrar este panel, invitamos al señor Javier Marín, regional manager de Stratio para Latinoamérica. Es ingeniero del software por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y magíster en Ingeniería de Supercomputación por FIS. Bienvenido al señor Ignacio Mulas, Chief Solutions Officer Stratio I.O. Él será entonces nuestro cuarto panelista. Adelante, señor moderador. Buenos días con todos. Javier, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Vamos a hablar un poquito más aterrizarlo sobre RENIEC. Actualmente nos encontramos nosotros ya en un proceso de un análisis y diseño para la arquitectura desacoplada del Sistema Integrado de Identificación y Registros Civiles, que esto impacta en nuestros procesos misionales y actualmente tenemos dos grandes bases de datos, ¿no? La de identificación y la de registros civiles. Entonces, en base a lo que has comentado, ¿cuáles serían en la experiencia que tienes, para nosotros cómo podríamos enfocarnos, ponerlo a estos puntos críticos para ver la implementación de esta fase en la que nos estamos presentando? Gracias, Miguel, por la pregunta. Bueno, pondría primero sobre la mesa esta premisa de la evolución y no la revolución, ¿no? Creo que sabemos todos que no es viable tirar y arrancar de vuelta. Es un camino que seguramente no va a conducir a un buen resultado, al menos en el corto plazo. De esa manera, empezar a entender cuáles son los objetivos de negocio que están persiguiendo en esa necesidad de unificar las bases de datos. Es la primera pregunta que me haría. ¿Qué los está guiando? ¿Es una actualización tecnológica que es necesaria porque el mantenimiento de esas bases ya está siendo obsoleto y está siendo cada vez más caro? Puede ser un driver. Son de esos que son difíciles de vender. Como le explica a la directora, esto funciona, pero por eso mucho presupuesto para tirarlo y haciendo de vuelta. Pero te va a decir, esto funciona. Entonces, ahí hay un trabajo de las áreas, por lo general, de tecnología fuerte en cómo traducir esa necesidad tecnológica en necesidades de negocio para trabajar en la evolución tecnológica. El otro aspecto es buscar un objetivo de negocio y involucrar a las áreas de negocio de RENIEC en qué hoy no podemos hacer, qué queremos hacer, y involucra evolucionar estos sistemas. Involucra, por ejemplo, unificar las bases, llevarlas quizás a una base común de datos que nos permita explotarlos con una perspectiva analítica de mejor manera, teniendo ahí en cuenta cómo los extraemos, qué procesos de calidad hacemos en ese proceso de extracción y consolidación, analizando previamente si las bases están preparadas para eso. Los identificadores de las personas en cada lado son los mismos, ¿sí? Necesitamos trabajar sobre alguna capa que empiece a mapear cómo identificamos la persona en la base de registros y en la base de identificación. Y ese proceso, llevarlo adelante de manera iterativa para, de esa forma, encontrar la solución que lleve a empezar a lograr esos primeros objetivos de negocio, que son lo que seguramente le va a permitir generar confianza a la iniciativa, ¿no? Mostrar que esa evolución es necesaria, que brinda los resultados que están esperando y de esa manera encontrar el apoyo institucional necesario para seguir adelante con eso. Formas técnicas de hacerlo, miles, ¿no? Que pueden ir desde aquellas que consolidan datos para llevar analítica, que minimizan el impacto de los sistemas que están ya hoy en día ejecutando, porque también la continuidad operativa es importante en este negocio, ya lo comentaban. Esto no se puede apagar, porque si se apaga el país deja de funcionar. Por tanto, cómo garantizamos la continuidad operativa en ese proceso también es necesario. Hay muchos satelitales que están haciendo uso de esas bases de datos, por tanto, cómo garantizo la compatibilidad de los cambios para que el impacto en los externos sea el menor posible, son aspectos que uno debería poner sobre la mesa.
evolución, sin revolución, análisis de impacto y guiado por un objetivo claro de negocio, es lo que pondría primero sobre la mesa para entender cómo llevar adelante el proyecto. Ok, Javier, muchas gracias. Jaime, sobre el tema, varias preguntas nos ha hecho Javier. Quizás nos podrías tú un poco la experiencia que estamos teniendo, cómo lo planteamos, cómo lo vamos a manejar. Buenos días a todos los presentes. Bueno, igualmente agradecerte, Javier, por la exposición. Bueno, en RENIE se da esta necesidad de negocio porque tenemos dos sistemas que están aislados, que están hechos con tecnologías y con herramientas bastante antiguas. Estamos hablando de herramientas de hace 10, 15 años, ¿no? Pero que hoy día ya parchar ya no es la solución, como la casa con llantas, ¿no? Entonces tenemos que apostar y construir una nueva casa. Pero sí, en el camino nosotros hemos, por ejemplo, pensado en que un camino para mantener la operatividad es el Data Fabric, ¿no? De repente, a través de una solución de Data Fabric, poder unir en una capa superior los datos tanto de identificación como registro civil, ¿no? Y tener una respuesta rápida donde explotar datos. Y en eso estamos trabajando. Hay toda una fase de análisis y diseño que justamente va a recoger, ¿no? Todo lo que tú hablas, análisis de impacto, preparar los términos de referencia, ver dimensionar nuestros requerimientos a nivel de hardware y software, ¿no? Y sobre eso también la idea es tercerizar ese desarrollo con especialistas, porque también, por más que nuestros especialistas conozcan ya, por los años que tienen, la realidad del negocio, el tema de las nuevas herramientas, de las que hablamos ahora que está en la parte sexy, ¿no? Es algo que no lo conocen, ¿no? Y hay que esta oportunidad también para capacitarlos y que ellos también puedan mejorar su nivel de competitividad. Entonces, yo creo que es un bonito proyecto, creo que uno de los más importantes que tenemos en RENIE, porque va a cambiar la forma de trabajar y, bueno, y agradecemos también el apoyo del BID en ese tema. Y esperamos que llegue a buen puerto. Estamos bastante optimistas con eso. Ya se convocó el proceso. Estamos esperando las consultas, quejas, reclamos, todo lo que hay en estas fases, responderlas, integrar las bases y esperarlas que ganen lo mejor. Gracias, Jaime. Javier, tú como experto en Stratio, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué podríamos nosotros Bueno, muchas gracias por la invitación también. Yo creo que uno de los grandes retos cuando empezamos a intentar exponer el dato, digamos, en entornos complejos, con privacidad, compliance, ¿no? Donde tú quieres dar, digamos, visibilidad a ciertos datos, pero a la vez tener esa garantía, ¿no? De que el que recibe esos datos es el usuario que quieres que lo reciba, ¿no? Y no otro, y en un contexto en el que lo reciba. Entonces, ese contexto realmente es tan importante como el dato en sí, ¿vale? Mencionaba también en la presentación metadatos, y privacidad, compliance, ¿no? Todos esos elementos de calidad que acompañan, digamos, al uso del dato es lo que normalmente supone más retos a la hora de tener esa capa de acceso, ¿no? Por un lado, quieres maximizar tu valor de negocio, quieres que eso sea rápido, quieres, digamos, entregar todos los datos, pero a la vez, ¿no? Tienes que cumplir con estos requisitos que pueden ser complejos incluso cuando hablamos ya de compartición a entidades de terceros o modelos más complejos, ¿no? Entonces, el tener una solución, ¿no? como Data Fabric, ¿no? Pues al final pone una serie de mecanismos, de automatismos de cómo podemos gestionar ese dato junto con ese metadato. Y eso nos da ciertas ventajas a la hora de implementar esos casos de negocio, ¿no? Simplifica mucho el acceso, simplifica mucho esa capa de exposición y sobre todo esa interoperabilidad que al final es el objetivo final que muchas veces queremos conseguir, ¿no? Entonces, yo simplemente por complementar lo que habéis dicho los compañeros, básicamente hay que prestar atención a ese metadato, definirlo, ¿no? Con un modelo de gobierno como se ha expuesto ahora y realmente eso va a potenciar también el uso a día de hoy y en lo que viene, ¿no? Porque si ya encima meto tecnologías como las que están llegando de Generative AI o digamos, siguientes pasos en un futuro, pues eso lo único que va a hacer es incluso maximizar
¿no? Ese uso y ese intercambio de datos. Por lo tanto, en el presente es muy útil, en el futuro incluso se va a potenciar todavía más y es bastante imprescindible, ¿no?, que nos fijemos y cómo construimos esa capa a día de hoy. Muchas gracias, Javier. A ver, otra consulta con referencia a la parte de las experiencias que, si bien es cierto, en RENIEC tenemos dos grandes bases de datos, identificación, registros civiles, ¿existe de tu conocimiento alguna experiencia en otros lugares que hayas tenido que hacer integración de grandes bases de datos similares o por lo menos cuéntanos alguna experiencia? Sí, cómo no. Bueno, trabajamos recientemente en Chile en un organismo regulador que venía de una historia de fusión de dos reguladores. Y esa fusión lo llevó específicamente a tener el mismo escenario. Dos grandes bases de datos donde cada una de esas organizaciones originales cumplían sus funciones, con la necesidad de definir un nuevo plan para optimizar esa información, para migrarla, quizás sí o no a una base de datos única, pero lo que vivía en dos mundos estancos y paralelos tenía que empezar a convivir en conjunto y brindar las soluciones necesarias para cumplir los nuevos cometidos de la organización. Allí trabajamos en definir cuál era el plan, no en la implementación final, sino en definir cuáles podían ser planes y estrategias para trabajar en esos aspectos, donde emergieron varias de estas cosas que comentábamos. Por un lado, aspectos transaccionales, minimizando el impacto en los sistemas en las funciones actuales de la organización, pero también en los sistemas que hacían uso de esas bases de datos originales, de esta forma tratando de mitigar el impacto y los costos que terceros tuviesen que asumir en los cambios que la organización iba a estar afrontando. Por otro lado, cómo ir centralizando alguna información de manera rápida con fines más bien analíticos, y permitiendo volcar algunos de esos datos con los tratamientos necesarios para que rápidamente se pudieran generar versiones de reportes, versiones de tableros operativos y transaccionales que pudieran dar una mirada más transversal a la organización. Y luego aspectos de capacidades, ¿no? También aprovechar, y no quería dejar de comentarlo, aprovechar estos grandes proyectos para trabajar en lo que está abajo del agua de este iceberg que les mostraba. Proyectos que suelen ser de grandes inversiones, donde ponerle una línea de trabajo que enfoque en esas capacidades no suele ser el diferencial a nivel del presupuesto del proyecto, pero genera capacidades a la organización que hacen que luego los siguientes pasos se den de manera más sólida. Entonces era otro aspecto. Ahí también atendimos aspectos regulatorios, por supuesto en estos aspectos de migración. Evaluamos en este proceso de migración cómo podía jugar una arquitectura híbrida, tanto on-premise como la nube, y siempre alineado a los aspectos normativos del país en aquel momento, cómo uno pueda sacar ventaja de lo que la nube hoy nos da. Muchas de estas cosas que comentábamos de las partes sexy, el estado del arte está en la nube. Y lo que mejor puedo encontrar, lo voy a encontrar en soluciones de nube. Se alinean a las necesidades de negocio, se alinean a las restricciones normativas que puedo tener, hace sentido que vayamos por ahí. Entonces, esas arquitecturas híbridas, evaluarlas, entender cómo usarlas de manera responsable, fue otra pata de la que comentamos. Y complementarla con aspectos también de privacidad y seguridad de la información, aprovechando también el momento para levantar el nivel de lo que se estaba haciendo. Entonces, ese proceso fue un proceso largo de poner sobre la mesa acciones concretas, de definir un plan candidato de trabajo que podía darle a la organización un dimensionamiento de lo que el proyecto podía tener, de cuáles eran las actividades críticas a llevar adelante, cómo dependían cada una de ellas, el impacto que tenían y un tiempo estimado y un presupuesto en aspectos cualitativos de esa dimensión para poder priorizar por dónde empezamos, ¿no?, ese proceso. Y bueno, trabajamos en ese proyecto y creo que ahora vamos a llevarlo adelante, o está llevando adelante en el proceso de unificación de estas dos bases de datos de la organización. ¿Ya fueron implementadas? ¿Están en proceso? Están en proceso. Están en proceso. Sí. Okay, nos puede ser como experiencia a nosotros también. Con gusto se las puedo contar. Bueno, sí. Jaime, ¿tú cuál crees que sean nuestros retos, nuestros factores críticos para este proceso que estamos nosotros llevando? Bueno, creo que el primero es
que el ciudadano no sienta una indisponibilidad de servicio, ¿no? Es importante. O, como dice Javier, en estos momentos funciona. Y el hecho de que cambiemos o integremos no debe significar un impacto en el servicio que damos al ciudadano, ¿no? Si hay un cambio, que sea en positivo, que vea que es más rápido, que es más exacto, ¿no? Y que eso genera también o incrementa la confianza en los servicios digitales que brindamos a RENIEC, ¿no? Pero, como dice Javier, es un trabajo que no solamente lo debemos ver con herramientas o con tecnologías, sino también hay que revisar todo el tema de procesos, ¿no? El tema de calidad de datos, ¿no? Hay muchas herramientas que hay en el mercado ahora, o sea, y hay mucha terminología que vemos, que creo que los usuarios finales a veces se marean, ¿no? Los tecnólogos ya nos acostumbramos a que nos cambien los términos los gringos o los europeos cada cierto tiempo, ¿no? Que cloud computing y varias cosas más. Y el usuario final es el que a veces se marea con tanta terminología. Pero ellos al final nos miden por algo, ¿no? ¿Funciona o no funciona? ¿Es rápido o es lento? ¿Se cae o no se cae? Entonces, sobre eso tenemos que poner nosotros la mayor parte. Factores críticos de éxito, creo que de todas maneras hay que seguir un plan, hay que medir también los riesgos, tener planes de acción ante la explotación o aparición de un riesgo, porque no hay proyecto cero riesgo, no hay proyecto 100% seguro. Estos esquemas tenemos que plantearlos. Y un trabajo de equipo con todas las áreas que van a ser usuarios de este nuevo sistema, porque están todos los procesos misionales de RENIEC en este proyecto, y no es un proyecto tecnológico, es un proyecto que agrupa los procesos misionales, por lo tanto es un proyecto core de la entidad. O sea, va a significar una nueva forma de trabajar, una nueva forma de dar servicio. Vamos a modernizarnos, ¿no? Estamos dejando una receta de hace 10 o 15 o 20 años y estamos poniéndonos a la vanguardia y vamos a estar integrados. Ya no tenemos que pedirle varias veces al ciudadano un documento que a veces nosotros mismos generamos. Entonces, esa visión hay que tenerla clara. No es un proyecto tecnológico, es un proyecto de toda la gestión de RENIEC y esperamos la contribución de todos ustedes. Bien. Por favor, ¿podrías comentarnos qué experiencia de implementaciones tienes? Pues yo quería traer un caso para mí interesante a partir de la pandemia, que es el caso médico, ¿no? En nuestro caso, bueno, el Estado, digamos, a partir de la pandemia, ¿no? Como todos sabemos, pues no hubo una gestión del dato porque no se tenía a nivel centralizado, es decir, eso se quedaba en los hospitales, digamos, locales de las regiones, ¿no? Entonces, en estos últimos 3-4 años ha habido bastante inversión en cómo los países, ¿no? En este caso estoy hablando de España, pero pasa lo mismo en otros países europeos también, cómo eso se disponibiliza, digamos, al Estado para empezar a sacar información de los propios pacientes, ¿vale? Notemos que la información de un paciente médica es una información altamente sensible, ya no es solo, digamos, la información personal, sino que también tiene registros médicos, biografías, una serie de información que tiene que ser, digamos, protegida con mecanismos de seguridad importantes, ¿no? Entonces, ahí el reto, digamos, de eso es que pasas de agregar información a un nivel muy local, a un nivel regional, a un nivel nacional, ¿no? Y, digamos, ¿cómo controlas, ¿no? que esos datos que llegan a capas superiores pues están correctamente anonimizados, con esos niveles de gestión y a la vez que sigues dando servicio con esos sistemas en los hospitales regionales? Es decir, aquí el reto es cómo pasamos de dar servicio localmente en esos hospitales a pasar toda esa información a niveles superiores para tomar, digamos, decisiones o incluso actuar en el sistema de salud, ¿no? De cómo esos hospitales están operando diariamente en los territorios, ¿no? Entonces, me sumo a lo que han dicho mis compañeros y añadir simplemente pues, que eso se puede hacer de manera paralela, ¿vale? Gradual, y que tiene, digamos, los beneficios de coger elementos como cloud o otros elementos tecnológicos ya disponibles pues, para conseguir esa escalabilidad que se requiere en este caso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del público para Javier. ¿Qué nuevas herramientas tecnológicas hay en materia de seguridad
para la gestión y consolidación de base de datos. Estando Santiago Paz allí y hablar de seguridad es un atrevimiento de mi parte. Hoy en día está muy a la mano y muy fácil de adoptar un montón de herramientas que simplifican el compartir información alineado a las políticas de privacidad, de acceso que la organización requiere, ¿sí? De manera configurable, en función de perfiles de usuario, darle acceso a quienes lo requieren, cumpliendo con la mínima información disponible para darle, son fáciles de adoptar y de integrar. En cuanto a consolidación, herramientas de extracción de datos, de ETL, de transformación, también hoy en día hay una gran variedad de herramientas propietarias hasta open source para poder evaluar y ejecutar, muchas de ellas con grandes facilidades de self-service para las herramientas, para las áreas de negocio, y darle con una mínima capacitación a las áreas de negocio la capacidad de ser ellos quienes manipulan los datos a los que pueden tener acceso y con eso lograr de manera más ágil acceder a información, a datos para cumplir con sus cometidos, a su vez liberando a las áreas de TI de estas tareas. Entonces, buscar cuáles de ellas pueden aplicar a este caso creo que sería también interesante, porque va a generar una gran capacidad a las áreas de negocio de acceder de manera responsable a los datos y de esa manera responder a lo que se le pide en función de sus cometidos y cometidos misionales. Perdón. Bien, muchas gracias, Javier. No sé si quisieras agregar algo, Jaime. Bueno, más que todo como país, tú hablabas de que no hay una receta, ¿no?, perfecta, pero te cuento más o menos acá en Perú, bueno, tenemos nuestra ley de gobierno digital, han nacido nuevos roles, ¿no?, en el tema de gobernanza de datos, gobernanza digital. Hoy día tenemos un comité de gobierno y transformación digital, tenemos un comité había seguridad, lo han incluido, pero tenemos un comité de datos abiertos y hay roles a nivel de funcionarios. Hay un oficial de gobierno de datos, oficial de datos personales, oficial de confianza y seguridad y confianza digital. Tú nos hablas ahora del jefe de la oficina de datos, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital, y todos lo decimos, los expertos lo dicen, y además el BID nos hace una recomendación cuando vienen a medir a Perú, a raíz de la intención de ser parte de la OCDE, que nos dicen que el dato es el combustible, ¿no?, el petróleo de la transformación digital. Pero yo veo que ese enfoque en nuestro país todavía no pega, ¿no? Seguimos trabajando con hojas Excel, seguimos pensando que el dato te lo debe dar TI, o sea, todavía el usuario no se apropia de esa importancia de acostumbrarse a trabajar con el dato. Seguimos a veces tomando decisiones basadas en estadísticas, en data histórica, habiendo herramientas como analítica, como BI, como ahora vamos a tener fábrica de datos. Y es más, todavía algunos toman decisiones basadas en chamanes, con poco swing, ¿no? Y eso realmente no ayuda, ¿no? No ayuda a la toma de decisiones a nivel gobierno, ¿no? Ya que tú estás en Uruguay con el gran amigo José Clastorni, ¿podrías contarnos ahí cómo hizo GESIC, ¿no? Sé que no es la receta, como te digo, pero creo que toda inspiración sirve de ayuda, ¿no? Bien, es difícil cómo hizo GESIC. Hay varios factores, algunos que pasan desde las características institucionales, ¿no? La agencia como parte de la presidencia, con una mirada transversal, con una independencia y características técnicas muy fuerte. Un apoyo político importante y continuado también en el tiempo. El GESIC fueron más de 15 años con continuidad en la política, más allá de los cambios de administración, y eso también es clave para la evolución de estos procesos. Creo que un factor clave fue embanderarse atrás de grandes proyectos transformadores, que pueden ser, trámites en línea, ¿sí? Y aprovechar esos proyectos transformadores apoyados por la presidencia para trabajar en lo que está abajo del agua. ¿Sí? Queremos poner el 100% de los trámites en línea.
Pero atrás de ese proyecto se trabajó en interoperabilidad, se trabajó en normativa, se trabajó en un montón de aspectos que eran necesarios para seguir consolidando cimientos. Lo mismo podría pasar con la historia clínica digital, ¿sí? Aprovechar grandes proyectos con mucha visibilidad política y ciudadana para seguir consolidando los cimientos. Y creo que eso fue parte de la clave que permitió continuidad en la política digital de Uruguay y en muchos casos poner mojones que no tenían vuelta atrás, ¿no? Entonces, llevarlo adelante de esa manera permitió justamente que esto que fuera realmente iterativo, incremental, acumulativo, la experiencia que se fue generando. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jaime. Javier, no nos queda más tiempo. Agradecer por la presentación. Gracias a todos, gracias. Un fuerte aplauso para nuestro panel.